comentes un poquito de tu trayectoria. ¿Cómo pasaste de esto de ser analista de sistemas a dedicarte a la medicina natural y holística? Y un poco, ¿qué te motivó a hacer este cambio? Iniciando la conversación, bueno, tratamos de un poquito resumido, ¿no? Para no extendernos mucho, porque la historia es un poco larga, ¿no? Así que vamos a centrarlo en lo más importante. Como tú mencionas, en los años más o menos 83 al 87, está mi carrera justamente en el área de la computación, cuando en esos años recién la computación estaba comenzando acá en Chile, ¿no? Haciéndose un poquito más masiva. Comenzando específicamente desde la parte más, la plataforma más sencilla en la computación, que era en ese tiempo la digitación, que era el ingreso de datos a los computadores. Posteriormente pasando a operaciones de computadores, manejo justamente de estos equipos, y programación y finalmente análisis de sistemas. De ahí, en este proceso, estuve en una empresa aproximadamente hasta el año 90. Y bueno, como tú mencionabas, los cambios, ¿no? En buen sentido, esta situación de estar en una oficina, de estar frente a un equipo, muy interesante, muy pragmática, me gustaba mucho, pero lamentablemente en esos 5 años fui viendo que había muy poca interacción con las personas, por decir así, que es lo que a mí me ha gustado siempre. Siempre estar en contacto con las personas, y eso de alguna manera no me gustaba mucho, estar entre cuatro paredes frente a un computador todo el día, donde solamente los desafíos que tenías era llevar a través de programas en el computador todo lo que tenía que ver, todo lo que era el trabajo computacional. Así que eso me hace tomar decisiones, y finalmente ingreso a una entidad bancaria en la cual estuve del 90 hasta el más o menos 2013. En ese intertanto me casé, tuve una hija en el año 96, y que lamentablemente después del año y medio empezó con situaciones respiratorias bastante serias, donde nos llevó a visitar muchas oportunidades a la medicina convencional, médicos, y donde finalmente estuvo un tratamiento casi día y noche, corticoides, de inhaladores, por alergias, y llega un instante en que tú dices, aquí no hay mejora, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, de ahí retomé algo que en mi vida adolescente también estuve abordando estas materias para consumo personal, específicamente visitando un iriólogo y haciendo terapia de homeopatía. Así que empecé a investigar, y bueno, ahí finalmente me contacto con una escuela española y comienza justo un curso, si no me equivoco, en el año 98 más o menos, y que finaliza bordeando el año 2000, donde te pasan materia de ideología, específicamente en el curso de ideología, diagnóstico a través del iris, y finalmente te van pasando por todo este tipo de ramos de naturopatía, homeopatía, distintos tipos de tratamientos, tinturas madres, todo lo que tiene que ver con fitoterapia, incluso un poco de materia de acupuntura, digitoacupuntura, etc. Y de ahí ya continúo con estas materias que voy aprendiendo, y justamente la empiezo a aplicar al tratamiento de mi hija en esos años. Finalmente tuvo un tratamiento de 1 o 2 años y fue bastante favorable su recuperación, y bueno, continuó su vida de forma relativamente normal en su tratamiento. Así que ahí ya comencé definitivamente a inclinarme, lo tenía como hobby en ese momento, como un hobby, pero también atendía, creo que en el año 2000 ya, en la jornada, que era como día por medio, lunes, miércoles y viernes, donde después de mi trabajo oficial, podemos decir así, la banca, iba a hacer mis terapias naturales en todo lo que tenía que ver en esta área, ¿no? Esta nueva área que estaba comenzando a incursionar. Posterior a eso, continuó de esa manera como hasta el año 2005, donde lo abandono casi por 2 o 3 años, por tener otros trabajos, donde la responsabilidad era muy grande, inclusive jefe de oficina y finanzas en una empresa, donde no tenía tiempo, entonces lo abandoné. Y en el año 2008 vuelvo nuevamente a incursionar por invitación de una señorita que era dueña de un centro acá en Valdivia, un centro holístico, que ya me conocía hace bastante tiempo, y me invita, y accedo a la invitación, y de ahí ya definitivamente comienzo en un camino más concreto en esta área, desde el 2008, y abarcando ya otras materias.
porque siempre con el área de lo que era la homeopatía, sentía que quedaba un poquito al debe, ¿no? Veía que las personas recuperaban un tiempo y al tiempo las tenía de vuelta. Entonces, sentía que algo más faltaba. Y de ahí comienzo ya esta definitiva carrera terapéutica y de psicoterapeuta, porque hago también curso con una escuela argentina de esencias florales y termino ahí como psicoterapeuta floral. Y voy abarcando todas las materias que van apareciendo en el camino, como decimos, por ejemplo, Reiki, oráculo espiritual, energías, todo lo que sea tratamiento en relación a desbloqueos energéticos. Trabajo con todo lo que es la bioresonancia, que son los cuencos tibetanos, cuencos de cuarzo, herramienta para hacer estos trabajos y que ayuda mucho, ¿no?, en el complemento. Así que hasta el día de hoy sigo tratando de perfeccionarme, adquiriendo más conocimiento y finalmente, después ya de llevar casi 24 o 25 años en estas materias, cada día te das cuenta que sabes menos. Súper interesante cómo llega. ¿Eso que mencionas de los cuencos es como lo de la musicoterapia? No es en el estilo de la musicaterapia, porque hablamos de la bioresonancia, donde se trabaja con la vibración, ¿ya?, de los cuencos. Acá no hay un tema de música de por medio. Es un tema netamente de resonancia y vibración. Después de haber también estado en este mundo de tecnología, de oficina, ¿cómo ves el sistema de salud que cuando hablábamos hace unos días tú denominabas industrializado, más que medicina tradicional, que uno a veces dice, como más industrializada, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves tú en cuanto a qué fortalezas le ves al sistema como convencional de salud y qué debilidades le destacarías de lo que tú has podido ver? Bueno, para responder lo que me preguntas, voy a utilizar un poco lo que hago en relación a mi experiencia cotidiana, ¿no? Me gusta y me ha gustado mucho todo lo que es la medicina, pero la medicina de los verdaderos médicos, por decirlo así. Estamos hablando de literatura de los años 1800, de los años 1900 más o menos. No es fácil encontrarla, pero todavía existe. Tampoco es fácil entenderla porque tienen, aunque están en español, una forma de escritura totalmente distinta a la que tenemos actualmente. Entonces, en ese contexto, tratamos de ir aprendiendo un poco más todo lo que tiene que ver con cómo ha ido siendo este cambio gradual en el tiempo de lo que ha sido la medicina antigua, de médicos desde esas épocas, y lo que es actualmente. Entonces, como tú me preguntas ahí de las debilidades, creo que, para hacer un resumen, la medicina de médicos de las épocas de 1800 1900 era un médico que estaba totalmente preparado como para poder diagnosticar de una forma muy sensitiva, con conocimientos pero muy sensitiva. Un médico de cabecera, un médico de familia, ya que atendía a la familia, traía muchas veces, ayudaba en los partos, a los niños, a los adolescentes, al adulto. Entonces era un médico que transcurría la generación completa ahí a cargo de una familia. Se conocía muy bien la dinámica y tenía una historia muy rica en los conocimientos en relación a que era un médico general, por decirlo de alguna manera, pero tenía un conocimiento acabado específicamente en las materias naturales, porque antiguamente en las universidades de los años que te menciono, las materias principales eran homeopatía, era acupuntura, era naturopatía. Entonces, esto con la medicina que se industrializó desde la época, si las personas pueden revisar ahí en internet, que está muy graficado en la historia, desde la época en que este señor Rockefeller ingresa a hacer una parte de sus negocios, la medicina, ya se empieza a industrializar y se empieza a transformar en una medicina comercial. Y es lo que tenemos actualmente, que finalmente se transforma en una medicina absolutamente... pueden investigarlo si desean, no puede estar en desacuerdo, eso absolutamente es válido, porque cada persona tiene derecho a su realidad. Entonces, en este momento la medicina comercial e industrializada lamentablemente secciona mucho al ser humano, ¿eh? En vez de verlo como una persona muy integral, lo va seccionando. No quiere decir, por supuesto, que no existan médicos
como muchos se hacen llamar médicos integrales, y también la medicina antroposófica, que viene desde el padre de la medicina antroposófica, que es Rudolf Steiner, también de los años 1800 en adelante, que abarca todo lo que es el concepto del ser humano en el universo, el ser humano en un sistema de la naturaleza que es nuestra madre tierra, y trata de homologarlo y trata de combinarlo con la medicina actual, ¿no? Los tratamientos que son químicos y sintéticos y que lo encontramos en las farmacias de cadena. Para mí la debilidad que ha ocurrido en general en la medicina es esta excesiva separación, disección del ser humano. O sea, si te duele la cabeza, tienes que ir a ver un otorrino, tienes que ir a ver un neurólogo, si te duele la rodilla, tienes que ir a un traumatólogo, si te duele el estómago, tienes que ir a un gastroenterólogo, en fin. Está muy, muy, muy dividida. Tú tienes una situación que normalmente la medicina lo titula como síndrome, posiblemente te vayas a dar un tour más o menos como por unos 5 a 10 médicos, ¿ya? Y de ahí vas a tener que recién ver por tu propia cuenta, tener un diagnóstico, porque seguramente cada uno de ellos te da un diagnóstico distinto. Entonces, lamentablemente, eso le queda ocurriendo con la medicina. Entonces, para mí esa es la debilidad. En vez de fortalecerse, la medicina industrializada y comercializada se termina fragmentando, dividiendo, y se pierde el concepto que es ayudar a sanar o equilibrar al consultante o al paciente. Ahora, si tú me preguntas por la fortaleza, ¿en qué ha ayudado lo tecnológico, por ejemplo, todo lo que es la medicina? Bueno, tenemos un avance tecnológico muy rico en equipos que permite un diagnóstico relativamente más certero frente a algún tipo de dolencia. Me baso en lo que es la ideología. Es un método de diagnóstico, pero no es absoluto. Entonces, vemos tendencias. En el mapa ideológico tenemos un mapa de vida de la persona donde hay sistemas fortalecidos, sistemas debilitados, que van a llevar a posibles situaciones dependiendo del estilo de vida de la persona. Tenemos posibilidades de, y esas posibilidades de las podemos concretar cuando uno tiene la entrevista con el paciente o el consultante, de acuerdo al síntoma, pero también los exámenes finalmente me arrojan la certeza de lo que yo estoy observando en algunas situaciones. Eso cuando me vienen a ver por primera vez una persona que viene con una dolencia muy seria, ¿ya? Y se necesita tener una corroboración. Pero normalmente las personas que llegan a la consulta es porque ya pasaron por la medicina de médico. Entonces llegan a la consulta muchas veces con su carpeta de examen, bastante actualizado, muy ordenado, así que uno tiene una ventana ahí bastante completa, además de lo que uno a través del diagnóstico uriológico, diagnóstico que también utiliza un poco de medicina china, veo qué me está diciendo el organismo. Así que en el aspecto tecnológico, todo lo que tiene que ver en el tema de diagnósticos ha sido muy favorable para la medicina en buenas cuentas, ¿no? Donde podemos ver, por ejemplo, si hay un problema de esófago, ya hay una inflamación, si hay un producto, hay un artículo, se tragó algo la persona que quedó atascado en alguna pared del esófago, si hay alguna irritación, si hay un tejido que está complicado, ¿qué lo está complicando? Tenemos esos métodos. Así que la ciencia y toda la tecnología fortalece eso de alguna manera y ayuda mucho al terapeuta en poder tener un diagnóstico más certero que lo que uno ya está observando en el cuerpo físico.